Hola, buen día. Gracias a todos por estar acá. Gracias a Genexus por la invitación, por la organización. Gracias a Silvia Chevi de Thales Lab, que está acá presente. Gracias por estar presente. Con todo lo que tiene, está presente. Me va a escuchar por milésima vez, además, pobrecita. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es el plan de vuelo. Es tirar una sucesión de slides que muestran los tópicos de las cosas que están pasando, a mi entender, en el mundo en blockchain. ¿Tá? Lo que más me importa transmitirles, si se van con una idea de esta charla, la idea que yo quiero que se lleven es que blockchain es algo que está ocurriendo. ¿Tá? No es algo que es para dentro de... Por supuesto que tiene toda una curva de maduración y de desarrollo por delante, felizmente, pero ya está ocurriendo. ¿Tá? Así que esto es una cuestión que es tangible en el mundo. Me gustaría empezar con esta lámina que muestra, es un recortecito de un informe que prepara Deloitte todos los años, en los últimos años. Este es el de este año. Ellos lo que hacen es entrevistan a más de 1000 ejecutivos en todos los continentes. Este año creo que fueron 1243 ejecutivos de empresas que tienen todas más de 500 millones de dólares de facturación anual y les hacen todo un cuestionario respecto a cómo ven blockchain y cómo ven blockchain ellos como ejecutivos y cómo lo ven para sus empresas. El hallazgo de este año, hay un montón de hallazgos, es un informe súper interesante. El hallazgo de este año es que el 53% de los ejecutivos declararon que blockchain se había vuelto una prioridad crítica para su negocio este año. 53%. Ese 53% tiene dos puntos de interés. Uno es que eso es 10% más que el año pasado. El año pasado daba 43%. Y lo otro que quiero hacerles notar es que 53% es una mayoría. ¿No? O sea que rompimos la barrera del interés mayoritario, digamos. ¿Tá? Como un dato curioso, entre las personas que trabajaron en este informe está Claudina Castro Tanco, que es una uruguaya que trabaja en Deloitte de Nueva York. Otro golpe de vista con respecto a Gartner. Seguramente todos conozcan a Gartner, saben que Gartner hace un seguimiento de tecnologías para el mundo de los negocios. Este año también pasa algo notable con blockchain respecto de Gartner. Si ustedes se fijan acá en la gráfica esta es una gráfica muy clásica, muy famosa, de lo que llama el hype cycle, que es donde Gartner acomoda a las tecnologías en función de qué tan nuevecitas son o qué tan maduras son. En el hype cycle de 2019 no aparece blockchain. Ese es un dato bastante interesante porque eso es porque Gartner retiró blockchain de hype cycle de este año porque la consideró una tecnología ya establecida. Entonces, lo que hizo Gartner fue organizar una lámina solamente para blockchain. Entonces, blockchain ahora pasa a ser de las tecnologías que tienen gráfica propia. Esta es bastante interesante, después se la descargarán, no vamos a entrar en detalle, pero acá aparece. También sirve, para quien quiera hacer doble clic, esto sirve mucho para ver en temas de estado del arte qué está pasando en blockchain. Bueno, acá hay un muy buen raconto de cosas que están pasando con blockchain. Eso en el mundo. Deloitte, Gartner. Bueno, hace un par de días Joaquín Simons del Observador publicó 3 días, no sé bien exactamente, publicó un artículo, una nota bastante extensa sobre qué está pasando con blockchain en Uruguay. Ahí aparecemos nosotros entrevistados, pero también aparecen colegas que están trabajando con blockchain acá en el medio local. Me parece que es mucho más interesante que los propios entrevistados que somos de empresas de tecnología, es que si nos entrevistan y tenemos proyectos es porque
tenemos con quién hacer proyectos. Eso quiere decir que en el mundo real hay entidades de gobierno y hay empresas en el sector privado que ya están haciendo proyectos blockchain para su propio uso, ¿no? Pasando un poco a los temas, al popurrí de temas, es imprescindible empezar por criptomonedas. Es como empezó todo esto de blockchain empieza con Bitcoin. El mundillo de las criptomonedas sigue siendo muy vigoroso. En mi opinión, los principales avances del último año y medio en este mundo tienen mucho que ver con que los distintos gobiernos y agencias de regulación en el mundo entero se abalanzaron sobre el tema de las criptomonedas con la excusa, o con la excusa sincera seguramente, de los riesgos sistémicos y las zozobras financieras que eso podría producir. Entonces se han metido en temas de regulación, en algunos lugares, en algunos países han optado por la prohibición, de prohibir la minería de criptomonedas, prohibir el exchange de criptomonedas, la tenencia, etcétera, etcétera. En otros lugares han optado por el camino inverso, por el camino de dejarlas ser, pero regularlas, y llegando a países donde te permiten tener un stock de criptomonedas en tu balance y te dan indicaciones de cómo registrarlo, cómo pagar impuestos sobre eso, etc. Así que ha habido mucho movimiento. Creo que una de las principales consecuencias de esos movimientos ha tenido que ver con que las fuerzas del mal se han retirado, sobre todo de Bitcoin, porque como los han acorralado mucho a nivel regulatorio, y se han metido, y a contraposición de eso, se han metido en este mundo también inversiones institucionales. Ayer, por ejemplo, vi la noticia de que la empresa que opera la bolsa de Nueva York anunció el lanzamiento de un mercado de futuros para el valor del Bitcoin. Eso es un instrumento secundario de mucho interés para mercados institucionales que quieran tener alguna componente de criptomonedas en su cartera de inversiones, una componente de volatilidad de alto riesgo, pero también con muchas posibilidades de retorno. Bitcoin sigue siendo por lejos la número 1 en valor de mercado y Ethereum sigue siendo segundo, está bastante lejos. Fíjense que son 179.000 millones de dólares de valor de mercado de Bitcoin contra 23.000 millones en el caso de Ethereum. Este es un corte, hay 1.500, este es el corte de las primeras 12, y quiero mencionar en lugar 11 a Cardano, porque tengo un amigo que le gusta Cardano. En una especie de derivada primera de este tema de las criptomonedas, está una movida interesante que me parece que tienen que saber que está ahí en la vuelta, que se llaman las stablecoins. Se les llama stablecoins a monedas como las anteriores, no necesariamente criptomonedas, pero de alguna manera monedas digitales, que por supuesto también pueden ser criptomonedas, que tienen un valor estable medido, el precio de transacción de la unidad monetaria tiene un valor estable medido con algún otro valor. Por ejemplo, puede tener un valor de paridad contra el dólar, puede tener un valor de paridad contra Bitcoin, contra oro, contra diamantes o contra una canasta de medio Bitcoin y $100. Es decir, tiene algún tipo de soluciones de esa índole para sacarle la volatilidad e imprevisibilidad que pueden tener las criptomonedas que no tienen su valor agarrado contra otro. Así que esto es una movida interesante. Hay una gráfica creciente de cuántas entidades están lanzando sus propias stablecoins en este momento. Incluso acá no aparece, pero JP Morgan, por ejemplo, que es el mayor banco del mundo, tiene una JPM Coin, que es una stablecoin. Y la derivada segunda, si aquello es la derivada primera, esta es la derivada segunda, es el tema de los tokens. Los casos anteriores son casos de tokens, pero se puede llevar a máxima generalidad. Básicamente, por las características que tiene blockchain, de permanencia en el libro de registro una vez que vos mandás algo para ahí, y de la trazabilidad, vos podés mandar un token, una tira de bits identificada de alguna manera a la blockchain, administrable desde una billetera con claves criptográficas, y que vos podés usarlo para que aquello pase de mano
siempre dejando notarizado en la blockchain cómo aquello va pasando de mano en mano. Y la verdad que los tokens se pueden usar casi que para cualquier cosa. Hay tokens que son puramente digitales, que representan activos puramente digitales. Un Bitcoin es eso. Y después tenés tokens que representan entidades que están en el mundo real. Entonces, vos podés representar, por ejemplo, un caso notable que me encanta poner de ejemplo que me dio acá Juan Ángel, es vos podés poner tokens que representen vos podés emitir dentro de la blockchain tokens que representen una aba aparte de lo que se llama un warrant, que básicamente es un silo lleno de grano, y aquello, vos podés comprar un token que representa una milésima parte de ese silo y transaccionar esos tokens en mercados de capital. O sea, eso es posible. Hay temas de clasificación, yo no voy a entrar en eso. La disputa por la clasificación es importante porque muchas veces cómo se clasifica un token termina siendo relevante para saber si vos tenés que ser regulado por las autoridades que regulan la actividad de bolsa o no, y etc. Entonces, acá hay todo un tema interesante en el que yo no voy a ingresar. Ustedes después hacen doble clic si ustedes quieren. En el tema de los tokens, y hay bastante cosa dicha. Por ejemplo, es una captura de pantalla de un documento sobre el tema de Deloitte. Actividad regulatoria, si algo mencioné respecto de esto. Hay una actividad hay muchísima actividad en el mundo entero en torno a temas regulatorios, tanto para criptomonedas como para temas de usos de blockchain en general y como para temas de tokens en particular. Acá esta es una lámina que preparó Sandra Garín, que está acá, por ahí. Ahí, Sandra, gracias. Esto, de alguna manera, refleja toda la colección de cosas a las que Sandra le viene haciendo seguimiento de qué se está regulando en cada lugar del mundo y de qué manera. Bueno, acá hay un esfuerzo tremendo de recopilar, pero fíjense todo lo que está pasando. Fíjense, acá esto no se ve, también van a tener que hacer doble clic después, pero país por país hay una cantidad enorme de iniciativas, hay una cantidad de países, identidades, acá está ISO, ITU, que están trabajando en el tema. O sea que hay muchísimo vigor regulatorio en el mundo entero sobre este tema. Un tema que a mí me parece que está en el corazón de todo esto y que va a ser, primero, es muy importante para el desarrollo de la tecnología, para un desarrollo fuerte de la tecnología y de las soluciones que usan esta tecnología. Pero por otro lado, también es una de las áreas donde la tecnología tiene más para aportar como infraestructura tecnológica, es en el tema de la gestión de identidades. La gestión de identidades tiene que ver con que uno pueda decir quién es uno, que yo pueda decir quién soy yo en el mundo digital, para presentarme, para realizar actividades en el mundo digital. Eso es súper importante. Pero fíjense lo que pasa. Hasta ahora, los esquemas de gestión de identidades tradicionales no blockchain son esquemas que tienen varios problemas. Por ejemplo, yo registro mi información, bueno, ni que hablar que en la Dirección Nacional de Identificación Civil, pero después voy y lo registro en el banco, y lo registro en Google, y voy registrando todo eso. Entonces, lo que estamos haciendo, una cosa que estamos haciendo todos, ciudadanos y empresas y entidades, es diseminar información acerca de nosotros en una cantidad de distintos lugares. La contracara de eso es que hay entidades que están reuniendo grandes bases de datos con información de las personas y de las empresas. Y eso genera enormes problemas. Ya sabemos que genera problemas primero porque puede haber usos inadecuados de esa información por parte de las empresas, como Facebook vendiendo nuestra información a otros, sin que nosotros lo sepamos o no. Y después está el tema de que son puntos de ataque donde se puede robar toda esa información, etc. Y toda esa información, fíjense lo que pasa, toda esa información normalmente en verdad no es necesaria. Por ejemplo, si yo quiero ingresar a un boliche de noche y lo que importa es que yo pueda demostrar que soy mayor de edad,
¿Qué hacemos normalmente? Le mostramos la cédula al Pato Vica que está en la puerta, le mostramos la cédula. Y al mostrarle la cédula, le mostramos una cantidad de información que no es la que se necesita. Lo único que se necesita es que yo pueda demostrar en ese lugar que yo soy mayor de edad. No tengo por qué mostrarle ni mi nombre, ni mi cara, ni de qué departamento soy, ni cuál es mi número de cédula, ni siquiera mi fecha de nacimiento al Pato Vica. Porque lo único que tengo que demostrar es que soy mayor de edad. Entonces, casi todas las veces lo que pasa con la gestión de identidades es que atrás lo que hay es la necesidad de una prueba, probar algo que se contesta con sí o con no, probado o no probado, y con eso alcanza. Entonces, blockchain permite resolver este tipo de problemática con cantidades mínimas de información, es decir, implementando solamente el mecanismo de prueba, y en una manera en que yo pueda mantener la soberanía sobre mi información personal. Entonces, este es un tema súper importante, es muy importante para poder desarrollar aún más la industria del blockchain, porque con una buena gestión de identidades vamos a poder hacer cosas mucho más interesantes todavía que las que ya se están haciendo con blockchain, pero además es evidente que blockchain va a tener un lugar importante en esa solución de gestión de identidades. Hola. Un tema que a mí me parece súper interesante es un conjunto de herramientas para atacar esto desde el punto de vista criptográfico que se llaman pruebas de cero conocimiento, que tiene que ver justamente con esto que yo les decía, que yo necesito probar que soy mayor de edad para entrar y no necesito mostrar la información ni de quién soy, ni de qué fecha de nacimiento tengo, etc. Así que acá hay un tema súper importante, súper importante, en mi opinión, al que vale la pena hacerle seguimiento, y en particular hay unas tecnologías y hay matemática, criptografía y tecnologías interesantes para resolver esto, que son las pruebas de cero conocimiento, ZK Proof. Otra área donde hay mucho vigor es el tema de plataformas y proyectos. Acá voy a poner un ejemplo. Hay 1000 maneras de presentar esto, yo elegí esta lámina. La revista Forbes tiene una lista que mantiene en el tiempo, de forma estable, la va ajustando, a la que le llama la Blockchain 50. Se llama Forbes Blockchain 50. Es una lista de 50 empresas que por alguna razón, hay una metodología de trabajo que tiene Forbes, están elegidas como los 50 proyectos más interesantes en este momento para Forbes, usando blockchain. Entonces, acá esta lámina me parece interesante porque muestra dos cosas distintas. Primero, muestra quiénes son las empresas que están haciendo cosas. Y acá hay de todo, ¿no? Estas son las 50. Es más, estas 50 cumplen que todas tienen más de $1.000 millones de facturación anual. Son 50, pero aparece Google y aparece SAP y Siemens y, yo qué sé, Comcast, ¿tá? Nestlé. Claro, es muy distinto lo que hace Google que lo que hace Nestlé con blockchain. Son iniciativas bien diferentes por las características de la propia empresa. Google lo hace mucho más como para proveer soluciones de tecnología basadas en blockchain, y Nestlé lo hace como consumidora de la tecnología porque la necesita para el desarrollo de su negocio. Lo interesante es que están todas juntas acá adentro. Y en esta lámina, que es de Block Data, que es un portal que hace seguimientos de temas de blockchain, los organizó con este corte en que también muestra las plataformas. Otro de los aspectos donde hay trabajo muy vigoroso en la industria es el tema de las plataformas. ¿A qué le llaman plataformas, o a qué le llamamos en este caso plataformas? Bueno, para que vos puedas llevar adelante un proyecto de blockchain, vos necesitas un software que implemente el ledger que va dentro de la blockchain y que sepa hablar con los otros nodos y que ejecute los algoritmos de consenso, etcétera, etcétera. Todo ese software se empaqueta en lo que es la tecnología de nodo que vos quieras usar. Y hay distintas. El primero que se hizo en el mundo fue el nodo de Bitcoin, pero después se fueron desarrollando más. Entonces, lo que hace esta lámina es mostrar cómo están los proyectos
usando qué plataformas. Entonces tenemos en la primera columna usa Ethereum, la segunda usa Hyperledger Fabric, Corda, esta es Quorum. Quorum es un desarrollo que hizo JP Morgan, que en realidad le agregó capas a Ethereum. Después tenemos Bitcoin, IBM Blockchain. IBM Blockchain es Hyperledger Fabric, pero subido a IBM Cloud. Y por último, Sawtooth, que es Sawtooth es un nodo desarrollado por Intel, que también también es Hyperledger, está en el mismo, bajo el mismo paraguas de Hyperledger que está Fabric. Entonces me parecía interesante esta lámina porque de alguna manera también empieza a mostrar quiénes son los favoritos como tecnología de base para proyectos blockchain. Acá aparece de vuelta algunos nombres. Otro de los aspectos en la industria donde hay trabajo más vigoroso es por los grandes proveedores de servicios de nube. Acá aparece VMware, Oracle, Amazon, Hewlett Packard Enterprise, SAP, etcétera, Microsoft, Google, Cisco, ustedes saben leer, ahí aparecen los nombres. Esos son los grandes proveedores de soluciones de nube en el mundo. Acá me llama la atención, estas son láminas de Gartner. Me llama la atención, no aparece... sí, aparece, sí. Iba a decir que aparece Salesforce. Salesforce es otro que está con grandes proyectos de blockchain en la nube. Y bueno, sí que los grandes proveedores de soluciones de nube que conocemos, todos se han puesto a trabajar duramente para tener soluciones de blockchain como blockchain as a service para sus clientes. Eso te permite activar un nodo en cualquier momento usando el proveedor de nube que vos elijas. Y algo interesante para decir de esto, que también lo dice Gartner, es que hay todas estas ofertas están basadas en uno u otro de estos dos, que son Ethereum y Hyperledger. O sea que nosotros tenemos un escenario en este momento, esto no tiene por qué ser estático con todo lo que pasa siempre en tecnología, pero en este momento emergen como dos favoritos entre los favoritos, que son Hyperledger y Ethereum. O sea que casi todas las ofertas de nube tienen Hyperledger, o tienen Ethereum, o tienen las dos cosas. Por último, una cosa que también les quería comentar es que la industria tiene riesgos en este momento de ir hacia la fragmentación, a pesar de lo que dijimos, de que hay favoritos entre favoritos que van emergiendo, a riesgos de fragmentación, en el sentido de que el blockchain necesariamente es una tecnología que se usa para armar consorcios, para interconectar entidades y empresas, con organismos del Estado. Entonces no sería afortunado que fuéramos a un escenario de fragmentación, entonces que tengamos como islas donde hay gente que está trabajando con Corda, y hay gente que está trabajando con Ethereum, y hay gente que está trabajando con Hyperledger Fabric. Eso sería desafortunado. En realidad lo que necesitamos, imagínense si la Internet se hubiera construido de esa manera con estándares incompatibles de distintos fabricantes. Como que vos digas, mirá, yo tengo ruteador Cisco, por lo tanto solo puedo hablar con los que tienen ruteadores Cisco, y el que tiene ruteador Huawei solo puede hablar con el que tiene ruteador Huawei. La Internet no se armó de esa manera y hubiera sido un desastre si hubiéramos ido por ahí. Entonces, tenemos un riesgo de fragmentación en la industria, pero por suerte lo que está pasando es que hay iniciativas de hace tiempo ya, hay iniciativas que permitan trabajar la interoperabilidad de las soluciones. Hay distintas estrategias posibles, se está trabajando en eso, hay algunas que hay intentos de industria que están tratando de ir por el lado de la generación de protocolos de tipo Interledger Protocol para que vos puedas hablar como quien habla TCP/IP en la Internet y los ruteadores de distintos fabricantes puedan hablar entre ellos. Una de las estrategias, y la otra estrategia es la estrategia de federación y tener nodos que tengan varias de las tecnologías metidas adentro y que vos no tengas que preocuparte mucho con cuál nodo estás hablando con otros, porque en definitiva ese nodo que tenés ahí es compatible con varios porque federa varias tecnologías o federa las tecnologías principales. Y
hasta acá. No sé si alguien tiene preguntas. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie se... ¿Sí? Sí, vos. Ah, bueno. ¿Existe alguna estrategia que nos pudieras dar de, si yo quisiera en este momento desarrollar cosas con blockchain, cuál sería el camino a seguir, digamos? ¿Por dónde empezaría? ¿Por dónde, ¿hay algo relacionado con GeneXus? ¿No hay nada con GeneXus? ¿Tendría que irme por fuera? ¿Cuál sería la estrategia, digamos, así? Claro. Dos cosas diferentes. Primero, un tema de abordaje del proyecto. Hay una tarea importante que realizar para identificar el caso de uso, de para qué la usarías. En blockchain, la novedad respecto a otros proyectos de tecnología es que además de identificar el caso de uso, hay que identificar cuál va a ser el ecosistema que aplique la tecnología. Porque siempre es una tecnología, hay que jugar de a varios en blockchain. Entonces, hay que lograr identificar ese ecosistema, por lo menos lo aconsejado es empezar chico, como tantas veces con todos los proyectos de tecnología, empezar con un producto mínimo viable. Aquí en verdad necesitas un producto mínimo viable y un ecosistema mínimo viable, necesitas las dos cosas. ¿Cuál va a ser el ecosistema que va a usar ese producto? Normalmente esas dos componentes se retroalimentan mutuamente. Entonces, por un lado hay un trabajo para la identificación del caso de aplicación que se plasma en un ecosistema mínimo viable y un producto mínimo viable. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con el desarrollo de la tecnología? Nosotros, en la empresa nuestra, Power Ledgers, ya estamos trabajando hace un tiempo con el equipo de R&D de GeneXus para que desde GeneXus puedas generar las componentes de aplicación para desarrollar blockchain usando GeneXus. Eso viene... Ha sido, los esfuerzos iniciales han sido exitosos porque en algunos proyectos, nosotros estamos con GeneXus mismo en algunos proyectos y nos ha permitido que GeneXus trabaje al lado del cliente para desarrollar las invocaciones a la parte de blockchain, al nodo blockchain. Pero todavía no está, incluso el año pasado en el evento GeneXus mostramos en una charla, mostramos el generador generamos un smart contract, que es un aplicativo que va dentro de la blockchain, lo generamos con GeneXus y lo desplegábamos adentro del nodo de Hyperledger. O sea que tenemos algo adelantado, todavía no estamos en la situación en que GeneXus pueda comercializar esas componentes, pero estamos trabajando. No sé si contesta. ¿Sí? ¿Sí? Acá con respecto al Estado uruguayo, en la parte de GESIC, ¿ha tomado alguna avance, alguna decisión de eso? ¿Puedes repetir? Yo le repito. Sí, acá preguntan si el Estado uruguayo y en particular GESIC han tomado alguna iniciativa. La respuesta es que sí. GESIC viene trabajando, está muy empapado en blockchain y sus potencialidades. Hay varias iniciativas en la órbita de GESIC, algunas cosas un poco más chiquitas y algunas cosas un poco más grandes que están en marcha. Pero en particular el año pasado hubo una licitación pública para rehacer toda la parte de sistemas de DGR, la Dirección General de Registros, un proyecto que se llama DGR Digital, que tenía un requerimiento de blockchain, era blockchain para registros públicos. Ese proyecto está en marcha, estamos participando nosotros justamente. ¿Dónde está Claudia? Estamos con el cliente es DGR, pero está GESIC en la mesa de proyectos. El principal interlocutor nuestro, que somos los proveedores de la tecnología, es a GESIC, es con ellos que trabajamos en este tema. El proyecto está avanzando y si todo sale bien, ojalá podamos tener en producción dentro de este mismo año. Es lo que nos gustaría y hacer algún anuncio oficial de acá a noviembre. O sea que está avanzando. El Estado el uruguayo y el gobierno están enterados de esto, están convencidos del potencial y de la importancia y están trabajando en proyectos para salir al mundo real con esto. No sé si contesté. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿el sabor que se tiene hoy en día para GeneXus es Hyperledger o Ethereum?
Nosotros, lo que estuvimos trabajando nosotros con GeneXus es en Hyperledger y creo que ese es todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Es con Hyperledger Fabric. Sí. Hyperledger Fabric es un open source de la Linux Foundation, que tiene un licenciamiento muy amable, porque es Apache 2.0, que es un licenciamiento muy permisivo. Uno puede hacer casi que lo que quiera con él sin tener que reportar cambios de software, podés venderlo sin tener que... O sea, es un licenciamiento muy permisivo y el entorno de la Linux Foundation es un entorno bastante amigable también y ofrece muchas garantías de industria, ¿no? No sé si contesté, ¿sí? ¿Sí? Creo que tenemos que ir cortando, además. Desculpe o portunhol. Uma vez identificado um caso de uso, nós já temos maturidade e conhecimento de fazer uma estimativa, de identificar quanto custa uma infraestrutura, quanto custa um desenvolvimento para um projeto de blockchain? Sí, nosotros en particular, yo no sé qué está pasando en el mundo. Nosotros en particular estamos en condiciones de hacerlo con cierta... Hemos podido identificar algunas variables que son críticas para tener un pricing de proyecto, ¿sí? De forma relativamente temprana. ¿Sí? Bueno, gracias.